el plato fuerte. Esta mañana, cuando la presidenta habla de la relación que tendrá el gobierno de México con el gobierno de Donald Trump, la presidenta deja en claro que tiene que ser entre iguales la relación que tenga México con su socio comercial Estados Unidos, precisamente porque México tiene un pacto, un acuerdo comercial con Estados Unidos y tiene que ser el trato entre iguales. No hay por qué sentirnos menos, Arlene. Así es, un discurso que ha dado la vuelta al mundo entero porque la presidenta Claudia Sheinbaum pone un claro mensaje y pone enfrente el valor que tenemos las y los mexicanos ante las amenazas de Estados Unidos, que además ella ya en diversas ocasiones, Miguel, ha expresado la importancia que tienen nuestras hermanas y hermanos migrantes. Hoy, una vez más, lo hizo saber. Jamás vamos a dejar de tener la frente en alto porque con dignidad representamos orgullosamente a nuestro país y nuestra labor, además de nuestras hermanas y hermanos migrantes en los Estados Unidos, se caracteriza por ser de excelencia. Vamos a escuchar cómo se menciona. México no tiene por qué, lo dije en el Zócalo, agachar la cabeza, sentirnos menos. Si somos un país grandioso, una potencia cultural, y las y los mexicanos somos un pueblo trabajador, honesto, que somos fraternos, solidarios, que tenemos mucho que presumir ante el mundo entero. Entonces la relación con Estados Unidos tiene que ser entre iguales. Somos dos naciones, socios comerciales, en un acuerdo comercial quizá el más completo y que beneficia a las tres naciones, a Canadá, Estados Unidos y a México, pero somos una nación igual que cualquier otra nación y con un pueblo que además hoy está empoderado, conocedor de su historia, de su fuerza. Entonces nosotros somos representantes del pueblo de México. Mi papel es ser representante de este pueblo grandioso. Entonces nuestra relación con Estados Unidos será de iguales y siempre de defensa de las y los mexicanos que viven en Estados Unidos. Y este mensaje también se dio el día de ayer en su gira en el estado de Puebla. La presidenta Claudia Sheinbaum insiste en que México no es colonia y por lo tanto no tenemos por qué someternos a ningún país. Somos un país libre y autónomo, que además tiene su propio gobierno, su propia cultura, su propia economía, y no hay por qué someternos a un país vecino. También menciona la importancia que tienen las y los migrantes en la economía de los Estados Unidos. También el día de hoy, así como ayer, mencionaba la cantidad de impuestos que se pagan, donde el 80% de los sueldos que tienen nuestras hermanas y hermanos migrantes en los Estados Unidos se queda en este país. Y también, por supuesto, dice que existirá una protección para que nuestras hermanas, hermanos migrantes puedan tener apoyo por parte del gobierno federal. Importante, México no es una colonia. Vamos a escucharlo. Aquí abrazamos a los mexicanos y a las mexicanas. Pero de todas maneras no podría funcionar la economía de Estados Unidos sin nuestros paisanos y nuestras paisanas. Por eso sabemos que allá no solo los vamos a proteger, sino que saben también el gobierno de Estados Unidos que no podría avanzar su economía si no fuera por los mexicanos y las mexicanas que viven del otro lado. Vamos a llegar a un buen entendimiento, que nos vamos a entender, siempre el diálogo ayuda, pero de todas maneras, que se oiga bien, que se oiga legio. México no es colonia de nadie, no es protectorado de nadie. México es un país libre, independiente y soberano. Y siempre vamos a defender al pueblo de México, a la nación y a nuestra patria, porque somos grandes.
México es un país libre, independiente y soberano. Que se escuche claro, fuerte y que se oiga lejos. Un mensaje que se ha repetido constantemente y que deja en claro que se va a defender a los mexicanos ante cualquier país que amenace con violar los derechos humanos. Así como Donald Trump el día de ayer domingo estaba lanzando, reiterando sus amenazas, la presidenta también ha hablado acerca del tema. Una encuesta que realiza el periódico El Heraldo habla precisamente de las respuestas que ha dado la presidenta Claudia Sheinbaum al tema Donald Trump. ¿Y qué crees, Arlene? Que la mayoría respalda sus respuestas. Así es, más allá de la ideología política interna que tengas en el país, es importante recordar que esto se trata de ser mexicano, y así lo ve el pueblo de México. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo? Es la pregunta que ante los ataques de Donald Trump a México, la presidenta de México responda de manera pública. El 79% está de acuerdo, el 15% en desacuerdo, el 1% ni en acuerdo ni en desacuerdo y el 5% no lo sabe. Un claro mensaje, Miguel. También se hace esta pregunta, ¿usted estaba enterado de esto? El 68% dice que sí estaba enterado y el 32% dice que no estaba enterado. También hay otra pregunta más que hace el periódico El Heraldo. Dice, ¿usted ha visto o ha escuchado algo de esta campaña? El 47% dice que sí, casi la mitad, y el 53% dice que no. Pero el 80%, en números cerrados, respalda los mensajes que ha dado la presidenta Claudia Sheinbaum a los dichos de Donald Trump. No perder de vista que la presidenta dice, una vez que el gobierno de Donald Trump esté en funciones, vamos a tener los canales de comunicación oficiales para tener buenos entendimientos. Ha reiterado en diversas ocasiones que ella vislumbra, ella espera que la relación del gobierno de México con el gobierno de Estados Unidos, con Donald Trump en la Casa Blanca, sea bueno, Arlene. Así es, Miguel, y algo interesante es la cantidad de personas interesadas en los posicionamientos de la presidenta. El día de hoy en YouTube, en su canal de YouTube, tenía 100,000 visualizaciones, en Twitter 70,000, y esto sin contar los otros medios donde se transmite la mañanera del pueblo. El pueblo de México está interesado en escuchar a su presidenta, pero además coincide con sus posicionamientos. Y ante esto, el día de hoy también se habló de la llegada del presidente Donald Trump, ya que recordemos que hace unos minutos tomó protesta como presidente de los Estados Unidos y además un presidente que ha públicamente amenazado a nuestro país. Lo ha amenazado con el tema, por ejemplo, de la migración. Él dice, hay una invasión a nuestro país, refiriéndose al tema de la migración. Hoy en la conferencia matutina se destaca que México ha trabajado en una estrategia integral que ya ha permitido disminuir los flujos migratorios. Así se expuso. Le llaman en inglés la inauguración del presidente Trump. Ayer dio un discurso y estamos esperando también no solo lo que vaya a decir el día de hoy, sino también las acciones que se vayan a desarrollar. De todas maneras, es importante que se conozca que México ha estado trabajando en una estrategia para todos aquellos migrantes que quieran llegar a Estados Unidos. Es una estrategia integral, humanista. Y eso ha permitido que menos migrantes lleguen a la frontera norte. Y el día de hoy, la protesta del presidente Donald Trump fue de una manera distinta. Desde 1985, con Ronald Reagan, no se había realizado dentro del Capitolio. Pero esto no solo fue diferente, sino que también las declaraciones del presidente Donald Trump, donde menciona 100 decretos. Interesante que el número 100, igual que la presidenta Claudia Sheinbaum con sus 100 puntos de gobierno, se haga a la luz. Declara entre ellos emergencia de seguridad nacional, la situación de la frontera sur de los Estados Unidos y busca retornar migrantes para asegurar que va a instalar una nueva política de migración. Estas fueron las palabras del presidente Donald Trump, en donde ha asegurado en varias ocasiones que las y los migrantes son una amenaza para el país. Fue un mensaje muy a su estilo, con mensajes incendiarios. Vamos a ver cómo lo dijo esta mañana. Primero, voy a declarar estado de emergencia nacional en nuestra frontera sur.
Toda entrada ilegal será inmediatamente detenida y comenzaremos el proceso para retornar a millones y millones de criminales para que regresen a los lugares de donde vinieron. Vamos a reinstalar una nueva política en México. Vamos a aplicar la política de detener y regresar. Vamos a mandar tropas a la frontera sur para repeler este desastre que se ha registrado en nuestro país. Nuevamente, el magnate Donald Trump habló de declarar a los cárteles de la droga como terroristas para que las fuerzas militares de Estados Unidos puedan combatirlos. Así lo explicó esta mañana. Dentro de las órdenes también voy a designar a los cárteles como organizaciones terroristas. Y voy a invocar el acto de los enemigos de Estados Unidos, el acto para utilizar los elementos federales del reforzamiento fronterizo para luchar contra las bandas de criminales que han devastado con el crimen Estados Unidos y también incluyendo varios ciudadanos en nuestras ciudades. Asimismo, también el presidente Donald Trump menciona renombrar el Golfo de México a Golfo de América, algo que ya se había mencionado con anterioridad y la presidenta Claudia Sheinbaum también ya había tenido posicionamientos al respecto. Hoy vuelve a tomar pie este tema. Vamos a escucharlo. Estados Unidos va a reclamar su derecho para ser una nación que sea más poderosa, que levante la admiración del mundo entero. En un corto periodo de tiempo vamos a cambiar el nombre del Golfo de México al Golfo de América y vamos a restablecer el nombre de la gran presidencia del gran presidente Mick McKinney, al que pertenecemos.